Buenos días, vamos tomando asiento, por favor. Último día, sabemos que se ha hecho larga las jornadas, también creo que la noche, que ayer la disfrutaron mucho en el Pago del Vicario, quienes pudieron asistir, espero que les gustase, muy cerquita del Guadiana, que este año luce sin duda como ningún otro. En este último día del Congreso Nacional vamos a hablar de casos de éxito. El ser humano, el agua es vida y el ser humano lleva buscando soluciones a los problemas de sequía desde tiempos inmemoriales. De hecho, si ven ustedes a su derecha, a mi izquierda, ven el que es el primer pozo de la península ibérica, la Motilla del Azúer. Un pozo fortificado que demuestra la importancia del agua. Ese es un ejemplo, hay muchos, los sistemas de irrigación romanos, árabes, las canalizaciones de la Ilustración. Hoy vamos a conocer casos de éxito, casos que hacen que el uso del agua sea más eficiente, que nos permita llevarla a sitios donde no estaba previsto. Páramos secos se convierten en zonas de cultivo. Vamos a comenzar con esos casos y vamos a pedirle que suba aquí con nosotros a Adriano Batilani, secretario general de Irrigants Europe. Por favor, un fuerte aplauso, Adriano, si quieres subir por aquí o por... Bienvenido. Buenos días. Empezamos a hablar de la situación de la ley y del acervo de ley en la Europa, lo que es el acervo comunitario sobre el agua y las leyes medioambientales. Para volver. Bueno, fuimos acostumbrados a razonar solo sobre la Directiva Marco del Agua, como la ley guía por la utilización del agua en el sector medioambiental y agrícola y para arreglar cómo utilizar el agua en todos los sectores industriales. Pero la situación ha cambiado profundamente. Ahora tenemos un acervo de ley, en inglés es The Water Acquis, que es un grupo de ley que ves a la izquierda, que forman un sistema para el manejo del agua en todos los sectores. Todo lo que tenemos que cumplir por lo que es el agua y también el agua de riego es en la combinación de este acervo comunitario. Pero no es el solo punto que tenemos que considerar, desafortunadamente. El acervo comunitario se apoya sobre la estrategia de cambio climático que están preparando en Bruselas y que ya existe una estrategia precedente sobre los planes estratégicos nacionales y sobre la ley de restauración de la naturaleza, que es un reglamento europeo muy importante que va a influir muchísimo sobre la aplicación del acervo comunitario. Todo esto se conecta y se transforma en obligaciones, se transforma en acciones que tenemos que cumplir en el cuarto ciclo de la Directiva Marco del Agua, en los planes de cuenca, y va a influir muchísimo en la discusión que hay ahora en Bruselas y en lo que va a ser la política agrícola común después del 2027. Bueno, la estrategia europea de resiliencia hídrica, como estrategia, tenemos que leerla como una línea guía por la aplicación del acervo comunitario, sobre toda la ley sobre el agua. ¿Qué dice la estrategia? La estrategia finalmente afirma que el agua es un recurso esencial para la agricultura en la producción de alimentos y materias primas renovables de alta calidad. Es la primera vez hace muchísimos años que se reconoce
en una estrategia la importancia del agua por la agricultura. Pero, de otro lado, el acervo comunitario del agua tiene como objetivo crear un marco para la gestión sostenible de los recursos hídricos, garantizar la producción del medio ambiente reduciendo la extracción y la contaminación que amenazan a los ecosistemas acuáticos, también alinearse con la estrategia para combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad y al final, verdaderamente al final, y promover el crecimiento sostenible. Así que lo que ha sido declarado en la Estrategia por la Resiliencia del Agua, que es el resultado de las discusiones por el diálogo sobre la agricultura, es el resultado del documento de la Visión por la Agricultura Europea del Futuro, no encuentra bien los objetivos final del acervo comunitario que no han cambiado en consecuencia de la Estrategia por la Resiliencia. En este momento hay la revisión de la Directiva Marco del Agua en curso. ¿Qué está pasando en Bruselas? Bueno, se habla de una revisión de la Directiva Marco del Agua, pero no es de verdad una revisión como pensamos o como podemos pensar, es una adaptación de la ley para incluir, esto es una cosa cíclica, cíclicamente se hace cada 4 o 5 años, para incluir una lista de contaminantes persistentes y ubicuitarios, omnipresentes, como los microplásticos, agentes de resistencia a los antibióticos y PFAS. Esta es una cosa buena. Bueno, vamos a hablar de un agua de una mejor calidad, vamos a hablar de una mejor protección de la cadena alimentaria, pero ¿cuál es el problema que estamos encontrando? Es que el criterio de uno fuera, todos fuera, one out, all out, no quieren cambiarlo. Si no quieren cambiar este criterio, lo que va a pasar es que tenemos que cumplir con una cantidad mínima de sustancias, de contaminantes que son ubicuitarios, que son persistentes, así que no vamos a conseguir el buen estado ecológico, cualitativo del río. Y si no lo conseguimos, ya saben que esto tiene un impacto muy importante sobre la financiación de la política agrícola común. Además, para cumplir con los requisitos de la estrategia Resource Europe y la ley de aceleración industrial, se cuestionan los niveles de contaminantes como los metales pesados. Tenemos que permitir una contaminación un poco más alta en metales pesados para abrir otra vez las actividades mineras y per tener industria de producción de equipos electrónicos, centros de datos y otras cosas, actividades industriales. Esto va otra vez, combinándose con el criterio uno fuera, todos fuera, a crear un problema más. Si la calidad en el río no es suficiente para un buen estatus, tenemos que diluir. ¿Y la dilución dónde viene? El agua que necesitamos para diluir, ¿dónde la pueden sacar? Seguro que piensan y están intentando que sacarla de la agricultura. Son usos en competición con el uso de regadío. Bueno, es claro que la prioridad europea es reducir la extracción de agua mediante medidas estructurales y permanentes, como la sustitución de cultivos por otros que requieran menos aguas, si hay, porque en muchísimos casos no tenemos cultivos, no tenemos cultivar en variedades que son verdaderamente resistentes a la sequía y a las altas temperaturas. Il tema a esto sigue el aumento de la eficiencia técnica en el uso del agua,
cuyos términos se están definiendo actualmente, porque la eficiencia técnica es un criterio muy largo, muy ancho. Cómo definir esto es una discusión particularmente difícil que es en curso en Bruselas. El tema de la infraestructura hidráulica al final es sumamente controvertido porque hay infraestructuras que tenemos que eliminar para garantizar, para liberar 25.000 kilómetros de ríos en la Europa, y la restauración de los humedales. Y cuando hablamos de liberar 25.000 kilómetros, es que tenemos que, por la definición de la estrategia remover, sacar obras que son obsoletas, pero ¿cómo se define obsoleta una obra? En la ley no hay ninguna definición, no hay ningún criterio concordado para definir que una obra es obsoleta. Así, ¿quién va a decidir lo que tenemos que sacar del río o no utilizar más? La reutilización y la desalinización se consideran como fuentes alternativas y solo como último recurso se plantea la posibilidad de aumentar el almacenamiento y el suministro total de agua. Toda la acción europea en el agua, todas las acciones europeas en el agua se van en la dirección de reducir los consumos. Y al final, dejando al lado los comentarios, el objetivo declarado es impulsar a los sectores productivos, incluida, mejor decir, sobre todo la agricultura, hacia la desvinculación total del agua. Es decir, una agricultura que no es dependiente de los recursos hídricos. Es como decir, reducir el consumo manteniendo o aumentando la producción hasta esto es posible que realizar. Es un reto prácticamente imposible para la agricultura mediterránea. Y las razones son simples. Tenemos un tiempo de transición demasiado corto. En 5 o 10 años desvincular la agricultura del agua parece una fantasía, y hay una dramática falta de apoyo financiero y acceso al crédito. Y no se han evaluado los impactos en las cadenas de producción agroalimentaria consecuente a esta decisión. Irrigando Europa está presentando hace tiempo solicitudes a la Comisión Europea. La primera es que el almacenamiento de agua y la infraestructura hídrica son cruciales para el futuro de la agricultura de la Unión Europea. Necesitamos de una planificación estratégica a largo plazo, redes hidráulicas agrícolas resilientes, presas y embalses multifuncionales, sistema de recarga de los acuíferos, infraestructura capaz de retener el agua, mitigando al mismo tiempo los impactos negativos de las lluvias intensas. Es decir, exactamente el contrario que piden en cambiar la situación y reducir la necesidad sin cambiar la condición de las infraestructuras. Estamos pidiendo de pagar por los servicios ecosistémicos, porque todas las inversiones que la agricultura está haciendo en estos sectores para cumplir con las leyes medioambientales es una inversión de la agricultura que va a dar un beneficio al medio ambiente. Es algo que producimos, pero que no podemos vender. Y si tenemos que hacer inversiones, estas inversiones no dan beneficio, es muy difícil por una empresa sobrevivir en esta condición. Así que pedimos que los servicios ecosistémicos, los beneficios al medio ambiente y a la sociedad originen un pago por los agricultores. Y para priorizar la eficiencia hídrica se debe incrementar el apoyo financiero al proceso de modernización del sector. No podemos
destropear años de trabajo porque al final decidieron que la infraestructura no la necesitamos. Necesitamos infraestructuras, seguimos en la modernización. Este es un punto muy importante. Financiar y reducir los riesgos de la transición. La transición no produce solo daños, produce un montón de riesgos que no han sido considerados. Tenemos que cubrir por el coste de riesgo per la rápida adquisición de tecnologías hídricas innovadoras que necesitamos. Tenemos que impulsar a nivel económico, político y organizativo la agricultura digital 4.0 y la agricultura robótica 5.0 basada en la inteligencia artificial, pero todo esto no es posible si no tenemos garantizada una cuota de agua suficiente para que este esfuerzo organizativo, económico, infraestructural se convierte en un beneficio por la agricultura de regadío y por la sociedad y el medio ambiente también. Y para hacer esto, los que pedimos con mucha fuerza es que frente al flujo ecológico necesitamos de un flujo agrícola, una cuota garantizada para la producción agroalimentaria. Muchas gracias. Gracias, Adriano. Seguimos y llamamos a Juan Carlos Sabes, responsable de Servicios Económicos de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, y a Roberto Quintilla, director de Explotación del Canal de Aragón y Cataluña. Bienvenidos, por favor. Bueno, buenos días. Yo soy Roberto Quintilla, soy el director de Explotación del Canal de Aragón y Cataluña. Yo soy Juan Carlos Sabés, soy el responsable de los servicios económicos y administrativos de la Comunidad General, y venimos a explicar con mi compañero Roberto en estos 15 minutos el proyecto de digitalización del Canal de Aragón y Cataluña. Este proyecto tiene dos partes diferenciadas, pero que al final están relacionadas. Una primera parte que es la digitalización de las tomas de la red de alta, canal principal y acequias secundarias, para una mejor gestión del recurso, y una segunda parte que es la digitalización de la administración de las comunidades de regantes para dotar a las comunidades de una gestión moderna. Roberto, cuando quieras. Sí, gracias, Juan Carlos. Bueno, hasta ahora, a lo largo del Congreso, hemos estado hablando mucho de la aplicación de la digitalización, sobre todo a lo que es la gestión del agua en baja, a lo que es incluso a la generación de recomendaciones de riego y ayudar al proceso de toma de decisiones relacionados con estos dos aspectos. Mi ponencia va a versar sobre otro aspecto diferente, que es la aplicación de la digitalización y todo ese tipo de tecnologías a la gestión en alta, a la gestión de una gran infraestructura hidráulica. El Canal de Aragón y Cataluña, como ya comentó el presidente ayer, es una infraestructura que no es nueva, que tiene 120 años de historia, que tiene más de 300 kilómetros de longitud, entre sus cauces principales y sus subcauces, lo que es la red de alta. Tiene 400 tomas de suministro, donde suministramos agua a 125 comunidades de regantes de base, así como cerca de 40 ayuntamientos y centenares de industrias. Nosotros no tenemos una relación directa con el regante de base. Nuestro cliente directo son las comunidades de regantes, son los ayuntamientos y son los usos industriales, que captan agua a través de esas 400 tomas que tenemos en el canal. Y os voy a explicar cómo hacíamos el sistema de distribución de agua hasta el año pasado, ¿vale? Que lo he intentado resumir un poquito en esta diapositiva, pero mejor os lo comento. Los usuarios, sean las comunidades de regantes de base, sean los ayuntamientos o sean las industrias, pues se ponían en contacto con nuestro personal de campo. Tenemos la zona regable dividida en 5 zonas. Se ponían en contacto con nuestro personal de campo y se podían poner en contacto con ellos de las formas más dispares. Una llamada de teléfono, con un WhatsApp, con un correo electrónico. Se lo encontraban por el camino de servicio del canal y le decía: oye, para mañana en la toma tal ponme 50 litros. O en la toma tal ponme 80 litros. En el mejor de los casos se mandaba un correo electrónico.
Nuestro personal de campo, antes de las 12 de la mañana, recopilaba todos los pedidos que le había hecho la comunidad de regantes A, la B, la C y el ayuntamiento X, lo juntaba todo, rellenaba unas hojas de Excel y lo mandaba al servicio, nuestro servicio de aforos que tenemos en nuestro centro en Monzón, en Huesca. Ese servicio de aforos recopilaba todos los pedidos de las 5 zonas, ¿vale? Y generaba un documento, también una hoja de Excel, que se llamaba el parte de riego. Y en ese parte de riego ya se decía más o menos lo que teníamos que desembalsar en los embalses de cabecera, ¿vale? Y se generaba un parte que volvía al personal de campo, también una hoja de Excel, diciéndole qué maniobras tenían que hacer al día siguiente para abrir, qué tomas tenían que abrir y cuáles no tenían que abrir. Porque al margen de lo que te diga el usuario, hay otras limitaciones que tenemos en nuestra infraestructura, ya sea por la propia infraestructura o por restricciones, por sequías o por lo que sea. Eso a lo mejor, pues ya te digo, llegaba el parte de riego, a lo mejor llegaban los pedidos a las 12, se generaba el parte entre las 12 y las 2 y a las 3 llegaba por correo electrónico al personal de campo. El personal de campo ya se había ido a su casa, ¿vale? Al día siguiente, el personal de campo veía la hoja de Excel, ¿vale? Y cogía la furgoneta, veía los cambios que tenía que hacer, cogía la furgoneta y se desplazaba físicamente a cada una de las tomas, ¿vale? Y la abría, la cerraba, etcétera, ¿vale? Pues bueno, pues claro, pues el sistema era robusto, estábamos todos acostumbrados, algunas tomas abrían a las 7, otras a las 8, otras a las 8:30, a veces lo hacíamos bien, casi siempre, había veces que lo hacíamos mal, nos equivocábamos al abrir o cerrar una toma, no quedaba una trazabilidad de todo el proceso tampoco, ¿no? Entonces el sistema pues tenía varias carencias. Pues, por ejemplo, sobre todo que no permitía una trazabilidad de los procesos no son automáticos, el usuario no tenía una garantía de que las cosas se habían hecho bien, ¿vale? Entonces, pues bueno, no me voy a entretener mucho en ese tema, pero bueno, ya podéis ver que el sistema funcionaba, pero no tenía la consistencia suficiente, ¿no? No se le daba una seguridad ni al administrado ni nosotros como gestores de que lo hacíamos las cosas bien. Aprovechando los fondos PRTR, pues dijimos, le tenemos que dar una vuelta a esto, ¿vale? Y tenemos que llevar a cabo un desarrollo un poco más digital y un poquito más moderno del asunto. Bueno, había preparado un montón de diapositivas explicando todo lo que hemos hecho, lo que pasa que como la cosa va justa, pues voy a ir más que nada a los conceptos. El tema es que hemos cambiado el sistema de gestión de las tomas, de los suministros, de manera que ahora la maniobra de las tomas es toda remota. ¿Vale? Nuestra maniobra es toda remota, nosotros disponemos de unas tomas preaforadas, ¿vale? Que las hemos motorizado, les hemos dado suministro energético y luego, muy importante, el tema de comunicaciones. De manera que ahora la maniobra de las tomas es toda remota. De manera que el personal de campo puede abrir las tomas desde cada uno de los centros de trabajo que tenemos distribuidos a lo largo del canal. También el personal de campo lleva unas tabletas y puede llevar a cabo esas maniobras desde su propio vehículo. Al margen de eso, al margen de la maniobra remota, hemos convertido las tomas en sistemas continuos de lectura de caudales. Es decir, a tiempo real sabemos el caudal que estamos dando por cada una de las tomas. Al margen de eso, hemos colocado diversos caudalímetros a lo largo de esos 300 kilómetros del canal para caracterizar perfectamente las aguas que tenemos en tránsito. También hemos colocado sistemas de aforo en los finales de línea para saber las pérdidas y la eficiencia que tiene la infraestructura, de manera que hemos convertido la infraestructura la hemos dotado de una sensórica que nos aporta muchísima información sobre cuál está siendo el comportamiento a tiempo real de la infraestructura. Y muy importante, hemos creado un centro de control. Hemos creado en Monzón, este centro que veis aquí, ¿vale? Donde está aquí el compañero Alejandro, ¿vale? Donde tenemos gente 24 horas al día, todos los 7 días de la semana, siempre que hay agua en tránsito en el canal. Siempre que el criterio es, que les tengo dicho, que siempre que hay agua en tránsito en el canal tiene que haber gente aquí. Y desde allí reciben todas las alarmas y todos los posibles fallos o circunstancias que podemos tener en la explotación del canal. Y también centralizan todos los datos. Esto ha supuesto un cambio importantísimo, no solo en el funcionamiento del canal, sino en el funcionamiento del personal. Antes teníamos gente de tardes, teníamos que movilizar a gente de noche para según qué cosas que no sabíamos la importancia que tenían. Ahora de tardes no tenemos prácticamente gente, todo queda centralizado en el centro de control. Si salta una alarma, el centro de control, según un protocolo que tiene establecido, activa gente que está de reteno de guardia para que se desplace o no, ¿vale? Entonces ha cambiado la forma de funcionar. Os voy a explicar ahora cómo se hace el pedido del agua y cómo
ha cambiado en comparación a como lo hacíamos el año pasado. El usuario, antes que hacía una llamada de teléfono al personal de campo o se presentaba en el filato, en nuestro entorno de trabajo, lo que hace es entrar en una aplicación informática, sea en un ordenador de sobremesa o mediante una aplicación de móvil, una aplicación que se llama Digikai, que comentará mi compañero Juan Carlos ahora después. Él hace el pedido y queda allí registrado. Todos los pedidos de todos los usuarios quedan centralizados en el centro de control y calcula el agua que hay que dar por cada una de las tomas. Se genera el parte de riego de forma automática, que se remite al personal de campo. Eso a las 12:30, cuando antes lo recibían a las 2 o las 3, ahora a las 12:30 o la 1 tienen el parte de riego el personal de campo. Ese personal de campo lo recibe y ya ve las maniobras que tiene que hacer al día siguiente. ¿Y qué hace el personal de campo? Las programa. Las programa hoy para mañana. Y dice, esta toma la voy a abrir a las 7, esta a las 7:15, esta a las 7:30, esta a las 8... ¿Vale? Y no hace falta que se presente. Como conoce muy bien los tiempos de tránsito, es capaz de prever esa secuencia de apertura de tomas. Y se va a su casa. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, el personal de campo llega a su puesto de trabajo y las tomas se van abriendo. Si se genera alguna alarma, el personal de campo se desplaza a atenderla. Si no se genera ninguna alarma, hace recorrido para ver que todo está normalmente y puede dedicar tiempo a hacer tareas de conservación y mantenimiento. Pequeños mantenimientos hace nuestro personal de campo, pues pinturas, desbroces, engrases, mejorar un poco la estética de la infraestructura. Si pasa algo, se genera una alarma. La reciben ellos en su tableta y la recibe el centro de control. Si es dentro de su horario de trabajo, la atienden ellos, y si es fuera de su horario de trabajo, el centro de control activa el protocolo de emergencia, de alarma. ¿Vale? Fundamentalmente era esto lo que os quería contar. Comentaros que, ahora me va a salir ya por completo de lo que es la presentación, comentaros que esto ha sido un reto para todos nosotros, ha sido salir de la zona de confort, ¿vale? De la zona de confort en la que estábamos ya viviendo desde hacía varios años, pero no solo nosotros, también el administrado, el usuario. El usuario ha tenido que recurrir a una herramienta informática, ¿vale? Que ha entrado con buen pie, pero ha cambiado su forma de hacer los pedidos. Nuestro personal de campo ha cambiado su forma de funcionar, ¿vale? Ahora recibe un parte a través de una herramienta informática, tiene una tableta, no tiene que dedicarse el tiempo a abrir y cerrar tomas, sino que lo que se dedica es a hacer mantenimientos, fundamentalmente. Y luego para nosotros, también como gestores. ¿Con ello qué conseguimos? Conseguimos sobre todo dar seguridad al suministro y sobre todo garantizar la trazabilidad de los procesos. Nos convertimos prácticamente en una empresa de suministro de agua, ¿vale? Con una trazabilidad de todo lo que hacemos, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si hemos cometido algún error o no lo hemos cometido. Cuando salió el tema, yo lo comentaba ante mis compañeros, digo, hemos de no tener miedo a perder el miedo, ¿vale? No hemos de tener miedo a perder el miedo. Nosotros decidimos no tener miedo, tiramos para adelante con esta idea. Y aparte de esto es el germen para lo que es la idea de futuro nuestra, que es que le estemos dando alimento a un sistema, una generación de datos que nos permita conocer las respuestas de la infraestructura a tiempo real con el fin final de darle al Canal de Aragón y Cataluña de una explotación más dinámica, de manera que podamos reducir los tiempos de respuesta y podamos reducir a cada una de las circunstancias que se nos presenten. Gracias. Le doy la palabra a Juan Carlos. Buenos días, felicitarte Roberto por la presentación. Me has dejado pocos minutos para poder hablar, pero bueno, vamos a intentar explicar brevemente cuál es la segunda parte de este proyecto, el proyecto de digitalización. ¿Me podéis ponerla? Perfecto. La segunda parte de este proyecto de digitalización, que es la digitalización de la administración de las comunidades de regantes. Vale, vamos a hacer una pequeña introducción. Es decir, este proyecto, bueno, cuando salieron los fondos RTR, pues bueno, se pensó en el primer momento lo que era digitalizar, lo que ha explicado Roberto, digitalizar las tomas del canal. Pero desde la Junta de Gobierno, pues bueno, vieron la posibilidad de que con esos fondos también se podía digitalizar la administración de las comunidades y modernizar esa administración de las comunidades. Este proyecto ya se presentó en el anterior Congreso Nacional de Regantes de León como caso de éxito. En aquel momento, pues estamos en fase de proyecto.
podía tener éxito o no, pero bueno, se nos consideró como caso de éxito. Pero sí que podemos decir hoy que es una realidad operativa, que estamos funcionando con este proyecto. Este proyecto tiene dos pilares. Un primer pilar que es de infraestructura y soporte. No va el... Bueno, pues perfecto. Un primer pilar que es de infraestructura y soporte y un segundo pilar que es de tecnológico, con el programa DigiKite. ¿Uno los hace funcionar? Sí. Ahora. Pues bueno, este primer pilar... Pues bueno, yo soy un negado para las tecnologías. ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno, vamos a seguir con la presentación. Pues este primer pilar, que es la infraestructura y soporte, y con la creación de un centro de apoyo multiservicios, que es un espacio físico en el cual se quiere centralizar lo que es el soporte a la administración de las comunidades de regantes, dando me he quedado en blanco. No, dando el asesoramiento a las comunidades de regantes, y también queremos llevar la gestión de aquellas comunidades pequeñas en las cuales no tienen medios. De momento y de manera experimental estamos llevando la gestión de 5 comunidades de base. También hemos creado una sala de formación. Desde que se puso en funcionamiento esta sala de formación, hemos ido realizando cursos y jornadas para el personal administrativo, responsables y técnicos. ¿Para qué? Para formarlos, para que ellos sepan manejar y conozcan todas las herramientas que nosotros les hemos puesto a su disposición, que es el programa DigiKite, que es el programa de pedidos y que es el programa de gestión documental. Siempre con una filosofía, es decir, nosotros no venimos... No. Nos hemos ido al final. Podemos poner Venga. ¿Y cuál es la filosofía? La filosofía de este servicio es una filosofía de un servicio complementario a las comunidades. Es un servicio que viene a dar servicio a las necesidades que tienen estas comunidades. No viene a sustituir a nadie, y menos a sustituir al personal administrativo. Tenemos un segundo pilar, que es el pilar de la tecnología, que es el programa DigiKite. Es una ERP en la cual, como sabéis vosotros, la ERP lo que hace es que todos los módulos de ese programa están interrelacionados. En este tenemos lo que es la contabilidad, facturación, censo, GIS, gestión documental, registro de entrada, consumos. Pues está todo relacionado, y lo está en 2 entornos. El entorno de la comunidad general, esta ERP está adaptado a las necesidades de esta comunidad general, y la ERP de las comunidades de base adaptada a las necesidades de las comunidades de base. Pero dentro de este programa hay una parte muy interesante, que las comunidades tienen una parte privada dentro de lo que es la parte de la comunidad general, en las cuales pueden ver a modo real sus liquidaciones, sus documentos, sus expedientes y sus consumos. Y todo ello en un entorno seguro y transparente. Grado de implementación. Pues bueno, nosotros a fecha de hoy tenemos el 90% de implantación en la comunidad general. Hay 30 comunidades que tienen implantado el programa
pues bueno, como sabéis, en todos los sitios, pues la implantación, cada comunidad va a su ritmo. Pues hay comunidades que van como un tiro y hay otras comunidades que van un poco más lentas. Y casi el 100% de los, ya no solo de las comunidades, sino de todos los usuarios del canal de Aragón y Cataluña, están haciendo, como ha comentado Roberto, lo que es utilizando el programa de pedidos. ¿Qué significa eso? Es que ellos mediante el ordenador o mediante la app del teléfono van haciendo el pedido, el programa calcula los concedidos, se los manda al centro de control para que ellos programen esos pedidos y por favor, a las 8 terminando, por favor. Sí, a las 8 de la mañana se les manda el concedido. Por lo tanto, saben casi instantáneamente lo que están consumiendo. A nosotros nos ha servido. ¿Por qué? Porque nosotros liquidamos con los metros cúbicos del año anterior, ahora liquidamos con los metros cúbicos del año en curso. Por lo tanto, hacemos un reparto más equitativo de los costes y de recursos. Ahora repartimos, cuando hay un año seco, repartimos con los metros cúbicos del año seco. Y si hay un año húmedo, repartimos los costes con los metros cúbicos de un año húmedo. ¿Y qué hace? Garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sistema. El modelo de financiación, pues bueno, nosotros no solo nos hemos basado en el modelo de financiación, sino lo que queremos es que incentivar a las comunidades para que se adhieran al proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues el primer año gratuito, que puedan ver los servicios que podemos prestar y que los puedan probar, y nosotros podamos ver las necesidades que tienen esas comunidades y cómo valoramos esos costes. Al final queremos que ese centro de apoyo multiservicio se autofinancie solo y que garantice lo que es el mantenimiento a largo plazo. Y como conclusiones, pues bueno, ¿dónde el logro que hemos conseguido? Hemos conseguido que con la digitalización dar una administración moderna a las comunidades de regantes, combinando lo que es un software potente como es el programa DigiKai con unos recursos humanos que es el Centro de Apoyo Multiservicio. Hemos puesto a disposición de las comunidades la tecnología para tener una gestión eficiente, segura y transparente. ¿Qué es lo que tenemos el reto? Pues bueno, muchos de ustedes, aquí no se ha hablado, pero muchos de ustedes, seguro que en los pasillos o en los corrillos, han hablado de la posibilidad de cambios legislativos y nos estamos refiriendo a la implantación del IVA reducido en las comunidades de regantes. Es decir, pues ahí el Centro de Apoyo Multiservicio se enfrentará al reto de incremento de asesoramiento a las comunidades de regantes y lo que también tendrá que hacer es adaptar su modelo operativo al antes y después, si al final esto se produce, de la gestión de las comunidades de regantes. Y creo que podremos dar satisfacción desde el Centro de Apoyo Multiservicio a esas necesidades que nos van a demandar las comunidades de regantes. Y luego hay un reto personal, y espero que me salga mejor que el de hoy, que con lo que hemos estado viendo en este congreso y lo que hemos estado aprendiendo, pues en el próximo Congreso Nacional de Regantes, venirles a explicar cómo hemos implementado la inteligencia artificial en la gestión de las comunidades de regantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Roberto, ya siento el sabotaje tecnológico, por favor. Ahora han oído el goteo. Al siguiente aviso es un cubo de agua. Ahora vamos a ver un vídeo de EPG Salinas por un regadío más seguro.
En breves instantes está prevista la visita del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, pero por ir ajustando un poquito los tiempos, vamos a pedir a Manuel Martínez Madrid, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que suba aquí con nosotros, por favor. Un aplauso. Bienvenido a la tribuna. Buenos días a todos. En primer lugar, voy a ponerme el cronómetro para no pasarme de tiempo. Voy a ser formalito. Quiero dar las gracias a FENACORE por la organización de este congreso, a la CUAS, La Mancha Occidental 2, Joaquín, con todo su equipo, por la magnífica organización. Y no puedo obviar unas palabras para nuestro actual presidente y secretario de toda la vida, Juan Valero, deseándole una pronta y total recuperación. Bueno, nosotros consideramos un caso de éxito gestionar los recursos que tenemos. Bueno, voy a poner aquí porque si no, no veo bien la pantalla. Los escasos recursos que tenemos en una zona donde... ¿Me pasan esto, por favor? ¿O me dejan un mando? A ver. Los recursos que tenemos dentro de nuestra zona, ¿no? Tenemos muchos desafíos, pero estamos en una zona con muchas horas de sol, con unas temperaturas medias entre 18, 20, 22 grados durante todo el año. Tenemos también una disponibilidad de recursos muy escasa. Estamos bien dotados en documentación, unos 160 hectómetros concedidos de todas las procedencias, pero nuestro eje principal es el trasvase Tajo Segura, con 122 hectómetros de asignación por ley, pero normalmente recibimos menos de un 50%, con mucha variabilidad. Luego, además, también tenemos, lógicamente, pues el incremento de costes que tenemos todos, en todos los insumos, mano de obra, general, maquinaria, todo lo demás. Tenemos también unas exigencias ambientales muy estrictas debido a la cercanía de la cuenca vertiente de la comarca del Campo de Cartagena con el Mar Menor. Es un ecosistema, lógicamente, muy sensible. Y claro, ante toda esta situación, la respuesta no puede ser una actuación única. Al final, la respuesta tiene que ser un sistema integrado donde podamos ir gestionando todos los aspectos que tenemos en el día a día de la agricultura y del regadío. Para que se hagan una idea, en la explotación que tenemos, los recursos que tenemos, nuestra mayor fuente de aporte de agua es el acueducto Tajo Segura, que es la franja verde, aparece ahí. A partir del año 2015-2016 incorporamos agua desalada de 2 estaciones desaladoras de agua de mar, de Escombreras y de Torrevieja. Y luego también estamos utilizando diferentes fuentes. Al final tenemos que aprovechar todos los recursos disponibles que tenemos en la zona. Estamos utilizando aguas regeneradas, estamos convirtiendo un residuo en una oportunidad y dando una segunda vida al agua. En la región de Murcia reutilizamos el 98% de las aguas depuradas. Utilizamos también los regantes, la propia comunidad no, pero los regantes sí tenemos agua de pozo, de 2 acuíferos, pero agua con muy mala calidad. Agua que está entre 4.500, 5.000 microsien y 11.000 microsien. Agua que no es apta para riego por sí sola, ¿no? Al igual que el agua procedente de las poblaciones costeras. Tiene intrusión marina en las redes de saneamiento y tiene una conductividad muy elevada, en torno a 4.000, 5.000 microsien. Por tanto, la única posibilidad que tenemos de utilizar el resto de recursos es mediante la mezcla. Una mezcla controlada con agua del trasvase y agua procedente de las estaciones desaladoras de agua de mar. Eso es un problema. Si no tuviésemos agua del trasvase, no podríamos utilizar el resto de recursos que tenemos en la zona. Todo esto, para que se hagan una idea, ¿no? Somos 42.000 hectáreas,
Tenemos una longitud de 64 kilómetros de canal, desde el embalse de la Pedrera que nos abastece hasta nuestras zonas regables. Tenemos 780 kilómetros de caminos de servicio, que también es un problema gestionarlo. Tenemos más de 1.000 kilómetros de tuberías que van desde diámetro 1.800 hasta algunas pequeñitas de 80, mayoritariamente de 100 y 200, pero de 1.600 y algunas de 1.800 milímetros de sección. 9 estaciones de bombeo, y todo esto lo gestionamos con 957 estaciones remotas, y al final son 7.100 tomas de riego, que es un sistema complejo de gestionar. Pero bueno, todo es tubería subterránea, toda la red de distribución, y todo esto, ¿cómo lo gestionamos? Pues lo gestionamos con una arquitectura integrada, donde la parte principal de esta arquitectura es el nodo, que es el censo, sistema de información geográfica, que es saber quiénes son nuestras parcelas, quiénes son nuestros regantes. Esto tenemos que tenerlo con muchísima precisión. Al final, como siempre tenemos unos recursos limitados, tenemos que asignar el agua mediante cupos. Mensualmente, en función del agua que disponemos, asignamos los cupos. Son cupos muy estrictos porque estamos con muy pocos recursos. Estamos sacando productos hortícolas y manteniendo cítricos con menos de 3.000, 2.500, media 2.200, 2.500, casi siempre menos de 3.000 metros cúbicos por hectárea año. Por tanto, tenemos que ser muy estrictos en la asignación de estos cupos para hacer un reparto equitativo, si no, allí tendríamos que estar con la Guardia Civil. Todo esto lo hacemos con un sistema de control de la red de distribución, con un sistema SCADA, que estamos monitorizándolo en todo momento. O sea, los regantes no abren ninguna boca de riego, ellos abren la toma suya de su explotación, pero toda la red la gestionamos desde la comunidad y además se gestiona de un modo automatizado. Lógicamente, esto va acompañado de un sistema, como hemos visto también en el Canal de Aragón y Cataluña, un sistema de gestión contable. Lógicamente es imprescindible, bastante laborioso. Hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, hay días que tenemos más de 1.000 riegos en un día en concreto, ¿no? Por tanto, esta gestión, que antes se hacía manual, estábamos tecleando talones de riego, ingresos de los regantes, se hace de un modo automatizado. Incluso el pago de los regantes, estamos conectados directamente con las entidades bancarias, lo recibimos de un modo automático. Y cuando finalizan los riegos, todo se factura automáticamente, salvo que haya alguna variación superior al 2%, donde hay que un operador tiene que ver qué ha ocurrido y ajustarlo. Y luego también todo esto tenemos un modo digamos, un nodo de operatividad. Todos nuestros regantes lo gestionan ya desde hace 20 años. Antes no eran con las tablets porque no existían, pero con los teléfonos. Ahora, lógicamente, con un smartphone, con un teléfono, con un ordenador, con una tablet, pueden saber en todo momento si se le ha abierto la toma de riego, el caudal que está pasando, los metros cúbicos que llevan suministrados, de modo que tanto nuestro personal de campo como los propios regantes se ha hecho mucho más amigable el día a día. No hay que ir a mirar a las 12 de la noche si tengo que abrir o cerrar la toma de riego. Eso se puede controlar y se puede hacer. Nuestro personal lo podemos hacer todo desde aquí, desde el teléfono podría gestionar toda la red, con lo cual es un sistema bastante más amigable. Teniendo en cuenta todo esto, las herramientas de gestión, pues bueno, no dejan de ser las herramientas típicas o normales que podemos tener en cada comunidad de regantes, ¿no? Tenemos una red lógicamente, el sistema de información geográfica. Todo se asigna por cupos en función de la superficie, en función del agua que tenemos, dividimos por superficie y estos son los metros cúbicos que le corresponden a cada uno. Tenemos varios embalses, una capacidad de 2,5 hectómetros, una capacidad de regulación prácticamente nos permite regular 2-3 días, contando con que el suministro nuestro, por ejemplo, una semana normal, el régimen de crucero está en torno a 2,8-3 hectómetros semanales, 3 hectómetros y medio, dependiendo un poquito, pero rondando los 3 hectómetros semanales. Por tanto, tenemos que controlarlo muy mucho. Todos los embalses los tenemos con sondas. Son embalses pequeños, los más grandes son de 350.000 metros, con sondas, pero a mí me gusta mucho tenerlos con cámaras, porque las sondas de nivel muchas veces fallan y alguna vez hemos desbordado alguno, pero las cámaras sí que estamos viendo los niveles. Tenemos también un sistema de conductímetros, pues aquí estamos viendo las estaciones depuradoras en todo momento. Esto es en tiempo real,
Estamos viendo la conductividad eléctrica de cada la procedencia de cada agua que aportamos al sistema y, lógicamente, manteniendo siempre una conductividad óptima, porque muchísimos de los cultivos, ahora mismo, por ejemplo, el pimiento de invernadero con más de 1500, a mí me ponen en busca y captura, mis regantes, porque se mancha, ¿no? Entonces tenemos que ser muy estrictos en ese sentido, y luego también porque la propia ley del Mar Menor no nos permite, ni la FAO, utilizar agua con más de 3000 microsien. Esto, si yo les pongo 3000 microsien, vamos, me cuelgan del palo mayor en el minuto 1, porque es muy sensible, ¿no? Al final, con todo esto gestión, tuvimos la suerte de que hace ya 50 años prácticamente nuestra red de distribución era todo por tubería subterránea. Nosotros, nuestras sucesivas modernizaciones, ahora estamos en una segunda fase, sustituyendo equipos de control que ya se quedan obsoletos porque tienen 25 años, más de 25 años algunos, y ya no tenemos suministro, no nos suministran repuestos, ¿no? Entonces, estamos consiguiendo, controlando el sistema, una eficiencia por encima del 95-96% en cuanto a la eficiencia en la red de distribución. Creo que es muy importante. Yo muchas veces veo algunas entidades de abastecimiento que dicen, cuando están con una eficiencia del 80%, es un éxito. Yo digo que si cuando tengo un 2,5, un 3% de pérdida en un mes, y mi Junta de Gobierno, desde luego, nos ponen las pilas, porque no nos lo podemos permitir, porque tenemos muy pocos recursos. Al final, aquí no voy a entrar, ayer lo explicó el director general y antes de ayer también el catedrático Alejandro Pérez Pastor, que hemos tenido que implantar una agricultura de precisión, monitorizar el agua, no solamente en las redes de distribución, sino a cada uno de los regantes en su explotación, para aplicar la cantidad de agua justa, la cantidad de fertilizante justo y en el momento adecuado. Eso nos ha costado un poquito. A mí me decían algunos agricultores, ¿me vas a poner la Guardia Civil en mi casa a ver cuánto riego? No, pues sí. Ahora todo el mundo lo demanda, porque nos hemos dado cuenta de que podemos ahorrar entre un 30 y un 40% de agua, de fertilizante, y eso al final es un ahorro económico muy importante, porque el agua en nuestra zona vale mucho dinero y se paga muy cara. Y además es la que tenemos, no tenemos más. Tenemos que optimizarla al máximo para poder sacar un cultivo adelante, para poder llegar a fin de campaña. Como todos, también estamos incorporando energías renovables. El precio de la energía, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania en su momento, y ya sabemos dónde estamos, en los precios que estamos, lo tenemos en todo momento, es algo que tenemos en el día a día, y al final pues hemos implantado 2 parques, una potencia total de casi 2.900 kilovatios pico, adecuado a 2 de las impulsiones más grandes. La verdad es que están funcionando muy bien de momento, estamos teniendo un ahorro económico importante, en torno a un 35 o un 40%, porque no podemos bombear solamente en los periodos donde tenemos sol, tenemos que bombear 24 horas, que era como estaban dimensionadas las impulsiones en su momento. Y bueno, al final voy a volver a esto, porque esto se ha muerto. Quiero volver al principio, por favor. Aquí. Quiero ver un poco las dimensiones de qué estamos hablando, ¿no? Y por qué tenemos que gestionar esto con herramientas, digamos, lo último que tengamos en tecnología. Nosotros abarcamos una zona como comunidad de regantes individual de unas 42.000 hectáreas. Tenemos 9.276 comuneros. Es una zona muy dinámica, donde hay mucho arrendamiento, mucha permuta de fincas, incluso de rotación de cultivos, porque es un cultivo intensivo. Pero tenemos una zona muy buena climatológicamente, pero con una precipitación media de unos 300 milímetros. Comprenderán, eso es ridículo prácticamente, pero también nos permite cultivar. Si está lloviendo permanentemente, no podemos plantar lechuga, ni apio, ni brócoli. Está bien que llueva un poquito, pero al día siguiente, que caigan 20 o 30 litros, pero al día siguiente necesitamos sol, necesitamos brisa, porque si no tenemos problemas de podredumbre y de todo lo demás. Quedan 45 segundos. Para darnos cuenta de la repercusión que tiene, nosotros generamos más de 2.800 millones de euros de valor añadido bruto y generamos más de 47.000 empleos a jornada completa.
Ojo, hay muchos empleos parciales que son el segundo salario de una economía doméstica, los que permite llegar a fin de mes. Por tanto, cuando estamos hablando de restricciones que estamos hablando de menos agua, de adaptar, de reducción de regadíos, creo que también había que mirar mucho estas cifras, que creo que no son menores. Más de casi 50.000 puestos de trabajo es algo que hay que mirar muy mucho. Y nada más, muchas gracias a todos y suerte. Clavado, exacto, clavadísimo, ¿eh? Lo que tienen las gotas de agua, cuando amenazan. Seguimos y vamos a pedir, muchísimas gracias Manuel, vamos a pedirle a Ernesto Serra, director de la Comunidad General de Usuarios del canal Júcar Turia, que se una a nosotros, por favor. El atril es suyo. De momento no. Sí, ahora sí. Ahora me oigo esto yo. Buenos días, soy Ernesto Serra, director general de la Comunidad General de Usuarios del canal Júcar Turia, y vengo un poquito a hablarles del sistema de gestión integral del canal Júcar Turia. Quiero empezar por presentarles lo que es mi herramienta de trabajo, que es el canal Júcar Turia. El canal Júcar Turia fue puesto en servicio en el año 1979, es de la década del 70, relativamente joven. Tiene una longitud de 60 kilómetros y está entre el río Júcar, en el río Júcar, el embalse de Tous, y el río Turia, en la potabilizadora de la presa de Manises. Atraviesa un total de 14 términos municipales y puede transportar desde 30 metros cúbicos por segundo en la zona primera hasta 16 metros cúbicos por segundo en la zona final. Consta de tramos en túnel, tramos en sifón, tanto a cielo abierto con distintas secciones, trapezoidal, rectangular, circular. Cuenta con acueductos y sifones y aliviaderos. Es un canal que da un doble servicio. Por un lado, tiene un servicio de abastecimiento, donde damos abastecimiento a 3 plantas potabilizadoras, una de Valencia y su área metropolitana, que da servicio a 2.300.000 habitantes todos los días, el consorcio del Camp de Morvedre, la zona de Sagunto, con 100.000 habitantes, y el último en ponerse en funcionamiento fue el abastecimiento a las comarcas de la Ribera, con 300.000 habitantes, con un consumo medio por el canal de 150 hectómetros al año. Además, tenemos una zona de regadío de promoción estatal. No es una zona que se transformara a raíz del canal, sino que el canal vino a redotar un poquito la zona, que ya regaba con aguas subterráneas, y ahora lo que tenemos es una concesión de aguas mixtas para 25.000 hectáreas repartidas en 21 comunidades de regantes, con más de 35.000 usuarios, con unas parcelas bastante pequeñas y una concesión de 95 hectómetros al año. Una vez ya conocemos nuestra herramienta de trabajo, que es el canal, os voy a presentar un poquito lo que es la organización. La Comunidad General está constituido por todos aquellos que toman agua del canal, tanto los usuarios de abastecimiento, los 3 usuarios de abastecimiento, como los usuarios de riego, que están distribuidos en 2 zonas regables, una en margen derecha con 14 comunidades de regantes y otra en margen izquierda con 6 comunidades de regantes. Consta, como la mayoría de comunidades de regantes, con su junta, con su asamblea general, con su jurado de riegos y con su junta de gobierno, que es la que gestiona el día a día de la comunidad.
En la actualidad tenemos ya prácticamente el 90% de la superficie ya modernizada a riego por goteo, con las comunidades ya han integrado sus depósitos de acumulación, sus estaciones de bombeo, sus cabezales de riego, dotados de presurización, filtración y fertirrigación, todo comunitaria, y de ahí ya va a los hidrantes de riego que dan servicio a cada parcela. Nuestro reto era implantar una plataforma tecnológica de ayuda a la decisión en la comunidad general. Es un sistema de gestión integral apoyado mediante la plataforma Shield&View de AgroTwin, donde hemos integrado la escala de Webao que teníamos de manera local y le hemos añadido también el portal web y la sede electrónica para todas las comunidades de Coresat. Deciros que esto viene financiado en la primera convocatoria del PERTE Digital con fondos PMRR. ¿Cuál es la situación de partida que partíamos en la comunidad general en esta fase inicial de digitalización? Como os he comentado, son 21 comunidades de regantes, desde una comunidad de 100 hectáreas hasta una de 3.000 hectáreas. Está todo no son uniformes. 49 tomas de riego en el canal, tomas que van desde tomas muy simples con 4.000 litros por minuto a tomas que dan a mucha superficie con caudales de hasta el metro cúbico por segundo. 25.000 hectáreas de riego, como hemos comentado, y lo veníamos haciendo a través de peticiones semanales de todas las comunidades, donde integrábamos el horario de riego y hacíamos la petición para que nos soltaran el agua desde el embalse de Tous. Como esta gestión era un SCADA en modo local, teníamos la ausencia de un padrón digital y tampoco teníamos sede electrónica. ¿Qué qué necesidades habíamos detectado? Pues una gestión unificada de todo el sistema, con una integración en GISC, donde pudieran las comunidades disponer de un parcelario de parcelario e infraestructuras digitalizadas, una monitorización tanto de parcelas como de activos, una programación de riego más automatizada y una integración de mucha sensórica que se estaba colocando por las comunidades, pero que se estaba colocando cada uno sin sentido de una unificación de todo esto. Como eran estaciones meteorológicas, alguna comunidad ya había empezado con teledetección, sensores de humedad, pues bueno, lo que necesitábamos era integrarlo todo. ¿Cuáles son las actuaciones que tenemos en marcha? Bueno, pues como hemos comentado, se ha implementado el portal web, la sede electrónica y las aplicaciones para mejorar la administración de estas 21 comunidades de regante, a través de una plataforma digital que integrará telemetría, consumos, integrará el GIS, los sensores, datos meteorológicos, teledetección y el telecontrol de las infraestructuras hidráulicas. Con ello intentamos que sea un modelo más eficiente y un avance en la gestión. ¿Cuál es el objetivo final? Pues disponer de esta plataforma digital a través de la integración del Shield&View, que represente un salto en la gestión inteligente del agua. La integración de los datos. ¿Cuáles son nuestros retos? Pues bueno, vamos a necesitar una fuerte inversión para el telecontrol y de sensorización, tanto de tomas, escadas y plataformas. El PERTE nos ha facilitado esta oportunidad de financiación, pero exige planificación técnica y económica. No queríamos que la comunidad se convirtiera en un cementerio de datos, de tener muchos sensores que nos dieran gran cantidad de datos, pero ya que la digitalización genera estos grandes volúmenes, pero sin capacidad de análisis no nos servían para nada los datos. Todo ello requiere un cambio organizativo, una adaptación de la organización y formación. Al final, a la hora de abordar estas transiciones tecnológicas, muchas veces la tecnología no es el problema somos la propia organización, porque nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. Las claves pues, han sido el mantener el apoyo público gracias al PERTE, estandarización e interoperabilidad y formación y acompañamiento. Ahora sí que os paso a presentar un poquito la plataforma, donde cuando entraremos tendremos, por un lado, por un lado vamos a tener, exacto, a ver si consigo, vale, por un lado vamos a tener
esta plataforma que es para el mantenimiento de la propia aplicación, y las 3 apps que nos van a dar AgroTwin, el SCADA de las tomas y el UNM. Vamos a poder desplegar cuando entramos el árbol de todas las comunidades, donde intentamos crear un espacio donde las comunidades puedan realizar su gestión. Vamos a tener un dashboard con las tomas de cada sector, con información en tiempo real de cada toma. Esto sería el sector 2, donde tiene sus 2 tomas, y a través de aquí también tenemos un panel donde en un único vistazo sabremos cómo están todas las tomas, las que están dentro de turno, las que están fuera de turno, las que tienen alguna alarma que hay que atender. Al final, las tomas en tiempo real, lo que vamos a tener es, a ver si, vale. Aquí tenemos la evolución en un día de una toma, donde el espacio verde sería lo que tiene autorizado a coger, y cómo va regulando la toma y cómo va sacando el volumen que tiene asignado. Porque nuestro principal... Y bueno, esto es una estación de bombeo donde ya toma los pulsos de la estación de bombeo. Nuestro principal problema en el canal no es el volumen que se saca del canal. Nuestro principal problema es cómo se saca el agua del canal, porque tenemos que atender que el agua siempre esté en las potabilizadoras, que no haya huecos. Entonces, ahora lo veremos en una gráfica que sale. Esto es el programa de riego semanal, donde cada toma tiene asignado su caudal, su horario y sus días de riego, para que la guardería de explotación pueda saber en todo momento si se está cumpliendo. Nosotros llevamos el caudal de los caudales diarios que coge cada sector, y con ellos el volumen total. Nosotros estamos ahora ya con el 95% del volumen semanal, que lo tenemos a través de tomas controladas, y ya algunas tomas menores y tal, ese 5% que integraremos después. Esto era un poquito lo que os quería explicar, que nuestro problema no es el volumen que sale del canal, sino cómo sale. Esto es la evolución de los volúmenes en una semana de riego. A nosotros la salida que hay del embalse es todo el día el caudal medio diario, y nosotros hay momentos del día que estamos tomando por encima de ese volumen, y otro estamos tomando por debajo de ese volumen. Nuestro objetivo es que en el canal, a lo largo del canal, todo eso no se note. Hemos integrado una gestión en GIS de todos los activos, tomas, estaciones de bombeo y tal, y a través de esta plataforma GIS, cada comunidad podrá disponer de ese espacio que comentamos, donde tendrá acceso a sus parcelas con su información. Incluso conectando con la sede digital tendremos los datos de cada comunero, y tendremos también información catastral. Vamos a poder comparar los datos del catastro con los datos facilitados por los comuneros para ver discrepancias y poder entrar en ellas. Estos son ya activos de las infraestructuras, tanto de la comunidad general como de las comunidades. Podremos entrar en el detalle de cada estructura, y después hemos implementado una plataforma de teledetección, donde vamos a tener índices climáticos tanto a nivel de campo, como a nivel de sector, como a nivel de toda la zona, con un panel final donde tendremos de cada índice, podremos tener su índice actual, el promedio, el mínimo y el máximo. ¿Qué intentamos con todo esto? Con todo esto intentamos al final tener una base de conocimientos, poder formar con el tiempo una base de conocimientos que nos pueda decir cómo administrar mejor el agua, no en cuanto a volumen parcial, sino a la hora, que es el problema de los gestores de la comunidad, a la hora de repartir ese volumen anual, cuándo es mejor repartirlo y cuándo vale la pena hacer un pequeño esfuerzo para tener más disponibilidad de cara a final de campaña. Eso. Y esto es un poquito todo. Creo que, mira, 14, 15 segundos. Creo que he cumplido y muchas gracias.
Bueno, hay que decir que le ha sobrado tiempo, porque no era real eso. Habíamos descontado esa parte. Vamos a seguir con las ponencias. Vamos a pedirle a Manuel Mantecón y Guillermo Marqués del Sindicato Central de Barrios de Luna que se unan a nosotros para explicarnos el proyecto DigiLuna, digitalización GIS completa de la gestión del uso del agua. Por favor. Buenos días. En primer lugar, la parte de lo que es la plataforma DigiLuna la va a explicar Guillermo, y yo solamente quiero poneros Bueno, me olvidé de una cosa, agradecer el que podamos presentar esta comunicación y dar mi enhorabuena a las dos entidades organizadoras, porque creo que han hecho un buen congreso, por lo menos, y esperemos que siga hasta el final en la misma línea. Simplemente yo quiero explicar un poco la situación de partida y por qué hemos decidido presentar este proyecto a la primera convocatoria del PERTE. Digamos que la cuenca del Duero está dividida en sistemas de explotación. En concreto, hay 13 sistemas de explotación que son todos aquellos cuyos ríos principales están regulados por un embalse de cabecera. Dentro de esos 13 sistemas de explotación, nosotros tenemos el sistema Órbigo, que está regulado por el embalse de Barrios de Luna. Entonces, ese sistema, en cuanto a usuarios, agrupamos 52 comunidades de regantes, varios abastecimientos, usuarios industriales, hay también usos hidroeléctricos, y nosotros lo que nos encargamos es principalmente de la parte que afecta a las comunidades de regantes. El tema de seguir ahondando en plataformas, en programas que nos den un cierto ahorro de agua, se debe pues un poco a que el embalse de Barrios de Luna se pensó para riego de 45.000 hectáreas y por decisiones de la Administración, esas 45.000 hectáreas hubo unas ampliaciones y ahora mismo regamos 53.000. Entonces, con el mismo embalse regamos 8.000 hectáreas más, pero es que además se han ido añadiendo abastecimientos que no estaban en el origen y después, a partir de la concertación de caudales ecológicos que tuvimos en el año 2015-2016, hubo un incremento de esos caudales y además el cumplimiento tiene que ser riguroso. Para ello, y como a pesar de llevar desde el año 2001 solicitando un incremento de regulación, teniendo en cuenta esa ampliación a la que hemos sido sometidos, y no hay, o hasta ahora no ha habido una respuesta por parte de la Administración, pues nosotros hemos sido los que tenemos que hacer los deberes. Ya hasta ahora, ya llevamos desde finales de los años 90 estableciendo cupos entre las 52 comunidades de regantes, controlando consumos, dando dotaciones, y cada uno se tiene que ajustar a eso. A mediados en torno al año 2008, ya hicimos un primer programa que es una simple tabla Excel, donde ya todo el mundo va teniendo información de cuáles son la dotación que le corresponde, cuáles son los consumos que llevan, cuánto le queda, y a cada uno se intenta ajustar a eso. Y dentro del sistema, digamos que nosotros a veces hacemos solidaridad en el sentido de que alguien que no haya gastado ese agua la pueda ceder. También hay otra cosa, todos los embalses de la cuenca del Duero, todos son anuales, todos dependemos cada año de la climatología. Por lo tanto, si tenemos un año el embalse lleno, procuramos gastar menos de lo que nos da la Confederación para poder tener más garantía para el año siguiente. Y ya para finalizar, digamos que dentro de lo que es la distribución del agua podemos hablar de tres partes. Nosotros intervenimos en la distribución general como Junta Central de Usuarios, en cooperación continua con la Confederación. O sea, que nos encargamos de hacer la petición de cada una de las 52 comunidades, la trasladamos a Confederación y después poner el agua entre Confederación y el Sindicato Central en cada uno de los puntos de toma. Del punto de toma hacia adentro, el control de la dotación que tiene asignada lo lleva cada comunidad acorde a la petición de riego que ha hecho. Y después, en último lugar, está el regante, que también se tiene que someter a esa dotación,
y también para todo el conjunto de su explotación no sobrepasarse. Simplemente es un poco eso. En un futuro lo que queremos es que lo que os va a presentar Guillermo, conjugarlo con los PERTEs de las diferentes comunidades que integran el sindicato central para mejorar todavía las peticiones y dar respuesta a esa escasez hídrica que tiene el embalse de Barrios de Luna, aunque parezca que en el Duero no hay escasez, también la hay, ¿eh? Entonces, intentamos que con las sondas de humedad, con toda la digitalización que están introduciendo las comunidades, mejorar las peticiones para producir el necesario ahorro de agua que necesitamos para sacar un poco adelante todos nuestros cultivos. Y ahora, sin más, la plataforma pues lo va a presentar Guillermo Marqués, de la empresa Besiza, que es la que a quien se le adjudicó la realización de este proyecto PERTE. Nada, yo vengo a presentaros la aplicación que hemos realizado bajo el PERTE. Es una aplicación que hemos hecho para el Sindicato Central de Barrios de Luna en colaboración muy directa con la Confederación Hidrográfica del Duero. Como ha dicho Manolo, el sindicato está entre medio de las comunidades de regantes y la Confederación y ha estado muy implicada en el desarrollo de la propia aplicación. Los objetivos pues, eran claros, había que digitalizarlo todo sobre un mapa. Besiza es una empresa que nos dedicamos a los sistemas de información geográfica y para nosotros el mapa era la base de todo. ¿Qué hemos hecho? Gestionar información, gestión de usuarios, pronósticos, alarmas, una parte muy importante de meteorología, todo sobre el mapa y con el fin último de reducir y optimizar el consumo de agua. Como os digo, es una plataforma unificada. Tenemos todo en una única plataforma. Hasta ahora había que irse fuera a buscar datos de las ondas de humedad, datos de los caudalímetros y lo que hemos hecho es que desde aquí puedan acceder a todo con un histórico de las campañas. Tenemos datos desde hace 20, 30 años, hay datos en papel, pero son datos que nunca se han explotado y la mejor forma de reducir el consumo de agua o de optimizar el consumo es ver qué ha pasado en el pasado. Además, hemos hecho un sistema de alertas y notificaciones. Pensar que aquí, de hecho, el día que estábamos preparando la presentación, llevabais 12, 13 llamadas para localizar a alguien, para saber cuánta agua necesitaba, y ahora ya no. Aquí, si no has pedido el agua con la aplicación, no riegas. Lo que sabemos que va a tener una aceptación de la aplicación total. La primera vez que a alguien se le olvide pedir agua, vendrá el problema y no se volverá a olvidar. Y nada, este fue lo primero que nos encontramos. Esto era lo que existía en el sindicato. Es un Excel con las entradas, con las salidas, un montón de fórmulas por detrás que entendía poca gente cómo funcionaba y fue el principal problema que hemos tenido que luchar. Como decía Manolo, aquí hay consumo de agua para las comunidades de regantes, pero también hay consumo hidroeléctrico, incluso la ciudad de León obtiene agua del pantano. Entonces, todo eso había que gestionarlo, todo esto lo gestiona el sindicato y es lo que hemos traído a la aplicación. Lo primero de todo, los programas de riego. Hay 2 programas semanales. Las comunidades de regantes tienen que entrar y poner la cantidad de agua que van a pedir. Y con todo esto y con el Excel que veíamos antes, pues mantener los caudales ecológicos, valorar las necesidades de abastecimiento de la ciudad y otras necesidades. Todo en la aplicación. Vamos creando los programas de riego, se crean de forma automática. Cuando todo el mundo ha metido las necesidades o ha pasado el plazo para meter las necesidades, se cierra el programa y es información que se remite directamente a Confederación. Confederación la ve, la valora, con Confederación hay buen rollo y normalmente lo que se le pide nos lo da y es el agua que desembalsan del pantano. Todo queda almacenado, tenemos el histórico y además vamos viendo los cultivos que se están regando para saber si de un año a otro ha habido variación, entender también esas variaciones en las peticiones. Con esto vamos viendo las peticiones, la disponibilidad de los días de riego de cada una de las comunidades. Cada una la va registrando, van almacenando todo lo que va pasando, todo está en la aplicación. Y una parte muy importante, esto es una solución propia de Besiza que hemos incorporado. Es una solución con una información hidrometeorológica
donde le damos la información de la climatología. El agua está claro, se puede controlar el agua que vas a aportar, pero también es importante las aportaciones que puedas tener por precipitaciones, la temperatura. Entonces, para eso les damos una serie de pronósticos diarios y mensuales y una información muy importante. Tenemos un seguimiento de tormentas, aplicamos técnicas de inteligencia artificial y somos capaces de predecir la evolución de las tormentas para saber si una tormenta con rayos, granizo, pueda llegar a afectar a los cultivos de los interesados. Con esto que estamos haciendo, bueno, seguimos con la aplicación, hacemos un seguimiento del agua disponible. Toda esta información que estáis viendo en tablas la tenemos también en los mapas. Desde el mapa puedes ver cada uno de los puntos, qué agua está pasando, qué agua ha pasado. Podemos ver la información del pantano, registrando todas las entradas y las salidas, y la parte de producción eléctrica. Y como os decía, hasta ahora todo esto se hacía con llamadas, correos electrónicos, y o tenías el teléfono de la persona interesada o no tenías nada. Entonces, aparte de digitalizar el ciclo del agua, también hemos digitalizado una agenda de contactos, de que desde aquí puedas saber a quién tienes que llamar, a quién tienes que contactar, para, en caso de cualquier problema, no tengas que estar pendiente de conseguir un teléfono, sino que entres aquí y tengas toda la información. De igual forma que se puedan subir un repositorio de archivos, que los documentos que se puedan estar gestionando no se queden en simples correos electrónicos o papel, sino que todo esté digitalizado y accesible a todo el mundo. Y lo último, y así vamos ganando tiempo, una serie de información histórica. Hasta ahora la información histórica que manteníamos eran papeles. Entonces el papel se pierde y tiene que estar todo accesible. Entonces estamos digitalizando, estamos incorporando a nuestra base de datos histórico todo lo que ha pasado, todo el comportamiento, para que pase a estar accesible de ahora en adelante a todos los usuarios. ¿Qué hemos construido? Pues hemos construido una solución completa con predicciones meteorológicas, con los datos de las aportaciones históricas, el total de agua, las peticiones de las comunidades, caudales, consumos, vamos, toda la información que hasta ahora estaba en papel, estaba en palabra, porque muchas veces la información estaba en palabra, ahora está en una aplicación robusta, fiable y con control de acceso por roles, en el sentido de que cada comunidad ve la información que tiene que ver cada comunidad, los técnicos de campo del sindicato aportan información, pero solamente pueden aportar la información que se necesita. O sea, no es una aplicación que abrume con datos, sino es una aplicación muy sencilla que a cada usuario, a cada rol, le da lo que quiere ver y le permite hacer lo que quiere ver. Estamos pensando que hay un montón de usuarios, un montón de niveles de acceso a información, entonces hay que ponerlo fácil. No por tener muchos datos vas a aportar más. Lo que queremos es dar lo que cada usuario necesita y que cada usuario pueda hacer lo que quiera hacer, no, ni más ni menos. Y ha sido muy rápido. Bueno, simplemente decir que queremos cambiar un poco lo que es el procedimiento, porque a nivel de anécdota, cuando teníamos que hacer 2 veces por semana 40 llamadas, la llamada puede ser ¿cuánta agua necesitas? 1 metro y se acabó, pero no, es que la gente nos contaba su vida y entonces nos pasábamos toda la mañana haciendo el programa. Pues aquí ahora tienen que incorporarlo directamente en la plataforma, van a tener un control de sus consumos y a partir de ahí ya el resto de administración ya depende de las comunidades y de los propios regantes, porque nosotros solamente intervenimos en lo que es la primera parte. Pero yo creo que con los PERTEs que están haciendo las comunidades ganaremos mucho, sobre todo en petición, ajustar las peticiones. Nosotros lo que intentamos también es ajustar los tiempos por el río, porque daros cuenta de que Barrios de Luna, al final de la zona regable, en las 52 tomas hay 100 kilómetros. Entonces hay que controlar muy bien todos los tiempos para ahorrar agua y optimizarla al máximo. Pues sin más. Creo que hemos cumplido también, ¿eh? Pero perfectamente, perfectamente. Ni 2 gotas han caído. O sea, que muy bien. Seguimos y llamamos a Fernando López Alonso, abogado asesor de comunidades de regantes, que va a hablar sobre acuíferos tras 2027, moratorias y responsabilidades. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias.
Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la organización la posibilidad de intervenir ya por cuarta vez en este congreso. Yo vengo aquí como abogado, prestamos servicios en nuestro despacho a diferentes comunidades de regantes y en esta participo como asesor jurídico de la comunidad de regantes Miraflores de Jumilla, en Murcia. Bueno, creo que ya se ha comentado en distintas anteriores ocasiones lo que es la espada de Damocles que tenemos en el año 2027 por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Todos los acuíferos que están en riesgo de declaración por mal estado cualitativo o cuantitativo tienen que cumplir con esa necesidad del buen estado para el marco del 2027. No voy a extenderme con el marco normativo, que es lo que prevé la Directiva Marco del Agua, porque tenemos ya claro que en esa fecha es donde tenemos ese límite y es donde tenemos ahora una incertidumbre. ¿Una incertidumbre por qué? Porque esa Directiva Marco del Agua permite en unas determinadas excepciones que completa el artículo 4 ampliar ese marco que tendríamos en el año 2027 cuando tenemos unas necesidades muy excepcionales para cumplir con los objetivos que nos marca la propia ley. La Comisión Europea, en el informe que ha hecho de seguimiento del tercer ciclo del plan hidrológico, establece unas excepciones. Realizó ese informe en fecha 4 de febrero de 2025 y lo que nos dice es que esas excepciones y esa posibilidad de ampliar el marco de 2027 se tiene que interpretar de forma muy restrictiva. Vale, tenemos esa limitación y aquí lo que vamos a plantear son posibles razonamientos que pueden amparar y que pueden justificar esa ampliación más allá de 2027. Aquí nos encontramos, esto realmente no es un caso de éxito, esto es una comunicación, al final estamos en un ámbito profesional y venimos a plantear esas cuestiones. En primer lugar, y aquí me voy a permitir leer un extracto porque creo que es muy ilustrativo. El primer argumento es que en cuanto a estas masas de agua existe un conocimiento deficiente. Y la primera muestra de ello, y creo que es un propio reconocimiento de la Administración, es que el MITECO, en el Plan de Aguas Subterráneas aprobado el 19 de julio de 2023, nos decía exactamente: ha sido escasa la generación global de nuevo conocimiento de base y este ha estado restringido a ámbitos económicos o a ámbitos de trabajo muy específicos y localizados. Esto es, en el año 2023, el propio MITECO nos dice, oiga, que las aguas subterráneas hay una carencia de conocimiento. Bien, esta cuestión se complementa con que en diciembre de 2025 se sacó a licitación pública la fase 1 de este plan. O sea, que la implementación, la contratación de quién va a realizar las actuaciones para conocer las masas de agua subterránea se realiza ya en diciembre de 2025. Han pasado más de 2 años y lo curioso es que el procedimiento que se sigue es el procedimiento acelerado. Han pasado 2 años, pero que tenemos prisa. Vamos a ver, todo esto vamos a contextualizarlo. Bien, seguimos con otras muestras de que quizás el conocimiento no es el más adecuado. Siguiente cuestión, siguiente fundamento. Más allá del conocimiento, la falta de ejecución de los programas de medidas. En todos los planes de cuenca tenemos unos programas de medidas que se supone que tienen que servir para cumplir los objetivos establecidos en los planes de cuenca. Muchos de ellos tienen que servir para los cumplimientos de estos objetivos. Por regla general, el cumplimiento de todas estas medidas relacionadas con las masas de agua no ha sido todo el deseado. Los datos de los que he podido encontrar que sí se tienen a ciencia cierta son los del marco 2016-2021, en que solo se ejecutó el 29,2% y únicamente el 18,5% de las medidas previstas fueron finalizadas. Tenemos, evidentemente,
para lograr un objetivo hay que cumplir las medidas. Si no cumplimos las medidas, los objetivos no se podrán cumplir. Y tercer argumento, incumplimiento de los plazos. Vamos a ver, el artículo 57 del texto refundido de la Ley de Aguas nos marca las medidas a adoptar cuando una masa está en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo o cualitativo. En primer lugar, en muchas ocasiones no se llega ni siquiera a esa declaración. ¿De acuerdo? Después de esa declaración tenemos un plazo determinado para adoptar un programa de actuación. Ese plazo de programa de actuación tampoco se cumple. Tenemos también un plazo de 6 meses para constituir una comunidad de usuarios en esa masa declarada en mal estado cualitativo y o cuantitativo. Tampoco se cumple en muchos casos. Y luego, relacionado con todo esto, tenemos el catálogo de acuíferos compartidos. El catálogo de acuíferos compartidos se establecía que debía de estar ya realizado y expuesto y disponible para todos en fecha 11 de febrero de 2024. Casualmente fue antes de ayer cuando se dio la resolución en el que se aprobó. Estamos hablando de 2 años y medio de retraso. Con esto quiero decir, hay una serie de actuaciones que ampararían para que todas estas 3 circunstancias que hemos expuesto, la falta de conocimiento, el propio retraso de la propia administración y también el incumplimiento del programa de medidas como fundamento para requerir, ahora que estamos en el fase del esquema de temas importantes, para plantear, oiga, vayamos más allá de 2007, tienen que ser causas justificadas, aquí tienen causas justificadas. Bien. Estas mismas 3 circunstancias también darían lugar a otra cuestión, pero aquí lo que les quiero plantear sobre una eventual responsabilidad patrimonial de la Administración, si tuvieran que cerrarse esos pozos de aprovechamiento, debemos de ponerla en contexto, ¿vale? Aquí, tal y como hemos estado hablando, estamos todos en el mismo barco. No hay la Administración pública y los usuarios o regadíos. No hay ni todos los malos son malos, ni todos los buenos son buenos. Quiero decir, todo lo que se está planteando también, desde el punto de vista del usuario, muchas veces los usuarios tampoco, no todos actúan como se debería actuar. Hay algunos que no cumplen las condiciones que se le imponen, que son sancionados. Una conducta ejemplar, ¿cuál sería? Pues mire, tender en esos acuíferos que se encuentran en mal estado, a reducir la extracción al máximo. Claro, quiero decir, todos estamos en lo mismo, entonces debemos de ayudar. Más allá de otra cuestión también que yo he vivido en propias carnes, en muchas ocasiones, incluso en las administraciones, en los organismos de Cuenca, también hay una falta de medios. Entonces, con eso quiero decir que cuando debemos de ver estas cuestiones, no debemos denostar a ninguna parte y, como he dicho, ni todos somos buenos ni todos somos malos. Realmente hay que tratar de llegar al fin común, que es el cuidado del acuífero que beneficiará a todos. Y a donde voy, después de esta contextualización, me planteo en esa cuestión, ese escenario. ¿Y si se tienen que cerrar los pozos en el 2027? ¿Qué ocurre? ¿Podría darse lugar a un usuario que ha actuado adecuadamente a una indemnización? Pues el régimen que tendríamos que ver, vamos a ver, ¿dónde estábamos? Argumentar moratoria, no. Sería aplicar cualquier responsabilidad patrimonial que sea de una administración, igual que cuando una persona se cae en una boca de alcantarilla y se le reclama al ayuntamiento por una actuación anormal, aquí nos encontraremos en lo mismo, donde se tendrían que dar unos requisitos. No voy a exponer ahora una disertación jurídica, pero tiene que haber un daño, un funcionamiento anormal, una relación entre ese daño causado y la actuación o omisión de la administración, y que el ciudadano, en este caso el administrado, no tuviera el deber de soportar ese daño. Aquí lo que nos vamos, pues evidentemente, ¿qué habría? El usuario sufre unas pérdidas económicas porque se ha cerrado el aprovechamiento. Tendríamos que buscar una relación directa entre ese daño y la actuación de la administración. Y ahí es donde entrarían los tres argumentos que hemos mostrado anteriormente.
la Administración ha adoptado las medidas necesarias o no ha adoptado las medidas necesarias para procurar que unos derechos reconocidos se puedan compatibilizar con el buen estado o no estado. Programas de actuaciones, las medidas no se han cumplido. Tenemos también que existen unas determinadas medidas obligadas que la normativa le atribuye. Se ha declarado la masa en mal estado. ¿Cuánto tiempo llevan los estudios que existen determinando que esa masa está en mal estado? ¿El programa de actuación está adoptado o no está adoptado? ¿En qué plazo se ha adoptado? ¿Forma el acuífero parte de una masa de agua compartida? Con todo el retraso. Claro, todos esos son argumentos para al final atribuir que ha habido un funcionamiento anormal de la Administración. ¿Qué daños podríamos perder? Pues evidentemente la pérdida de las explotaciones y las inversiones, más allá también incluso de la minoración en el valor que puede tener un terreno de regadío a secano. Con todo esto, esto es una cuestión que se plantea, en primer lugar, y para terminar, para evitar tener que plantearnos cualquier reclamación, este es ahora el momento de plantear, oiga, amplíen más allá de 2027 ese cierre de los pozos o aprovechamientos. Estamos en un momento del esquema provisional de temas importantes en el que plantear esta cuestión. Exigir la protección del acuífero no exime de poder exigir la existencia de los recursos alternativos y el respeto a los derechos adquiridos. Y en último lugar, en este caso, claro, hay que tener en cuenta el análisis del caso. ¿En qué organismo de cuenca me encuentro? ¿Cuál es la situación del acuífero al que pertenezco? ¿Qué medidas se han adoptado o no se han dejado de adoptar? Y bueno, con todo esto termino, como les digo, agradeciendo la oportunidad que me han tenido de participar por cuarta vez. Espero que haya una quinta y deseo que les haya interesado y no les haya aburrido con el rollo jurídico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y antes de la pausa para el café, que les vamos a pedir, eso sí, que sean breves, porque muchos de nuestros expositores, visitantes y demás tienen hoy viajes que hacer y desmontar. Vamos a llamar al presidente de FECOREVA, José Alfonso Soria, para una última comunicación. José Alfonso, por favor. Muchísimas gracias. Señoras y señores, compañeros regantes, amigos. Es para mí un honor dirigirme a todos ustedes en este Congreso Nacional de Comunidades de Regantes del 2026, aquí en Ciudad Real, una tierra que conoce bien el valor del agua, el esfuerzo del campo y la responsabilidad de producir alimentos en condiciones cada vez más exigentes. Hoy no vengo solo a hacer un balance de nuestra situación, vengo sobre todo a plantear un paso adelante compartido, un paso basado en la colaboración, en la suma de esfuerzos y en una visión común del regadío europeo en la que el Levante español tiene mucho que aportar. Durante años, el regadío español ha demostrado ser eficiente, innovador y profundamente comprometido con la sostenibilidad. Hemos modernizado infraestructuras, optimizado cada gota de agua, invirtiendo en tecnologías punteras y desarrollando modelos de gestión que hoy son referencia. Todo ese trabajo, todo ese conocimiento y toda esa experiencia deben continuar llegando con claridad y fuerza a los espacios donde se toman las decisiones, en Europa. Y ahí es donde debemos actuar juntos. No estamos solos y esa es nuestra mayor fortaleza. Hoy, más que nunca, debemos reforzar la colaboración entre FECOREVA y el resto de federaciones de las cuencas de España, FENACORE, e Irrigats de Europa, para aprovechar una estructura ya existente a nivel europeo que nos permite trasladar la realidad de nuestro regadío. Porque concretamente el Levante no es un caso más. Es un territorio que ha sabido adaptarse a condiciones extremas, que ha convertido la escasez en eficiencia y que hoy es un ejemplo de cómo modernizar, optimizar y gestionar el agua para riego en todos los niveles, el técnico, el organizativo y el ambiental. Ese conocimiento
debe seguir conociéndose y estar más presente que nunca en Bruselas. Europa necesita entender que no todos los modelos de regadío son iguales, que las soluciones deben adaptarse a las realidades territoriales y que el regadío español afronta desafíos únicos y ofrece respuestas valiosas para el conjunto de la Unión. Por eso, debemos potenciar nuestra acción coordinada. Debemos trabajar junto a FENACORE para alinear el mensaje del regadío español y junto a Irgas de Europe para proyectarlo con fuerza en el ámbito europeo. No se trata de crear estructuras paralelas, sino de aprovechar y fortalecer las que ya existen. Se trata de estar presentes desde el inicio en los procesos de decisión, de aportar datos, de experiencia y propuestas, de construir un relato sólido que explique qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué somos parte esencial de la solución. Porque lo somos. El regadío del Levante ha demostrado que es posible producir más con menos agua, reducir impactos, incorporar innovación y responder a las exigencias ambientales sin renunciar a la viabilidad económica del campo. Este mensaje, trasladado de forma conjunta, tiene un enorme valor en Europa. Pero para que sea escuchado necesitamos seguir trabajando unidos. Debemos avanzar en la misma dirección, compartir estrategia, coordinar acciones y reforzar nuestra presencia en Bruselas. Esto es un reto compartido y también es una oportunidad. La oportunidad de que Europa entienda mejor nuestras particularidades, de que las políticas comunitarias tengan más en cuenta la realidad y de que el regadío continúe siendo reconocido como lo que es, un pilar estratégico para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el desarrollo territorial. Si algo nos ha enseñado el agua es el valor de la cooperación, porque el agua conecta, une y obliga a entendernos. Sigamos ese ejemplo. Trabajemos juntos para que la voz de nuestro regadío sea escuchada, comprendida y tenida en cuenta en Europa, porque el futuro de nuestro sector se construye en nuestros territorios, pero también se decide en Bruselas. Y allí es donde debemos seguir estando, juntos y más fuertes. Muchas gracias. Bueno, pues como les decía, hacemos una breve pausa para el café, 15-20 minutos. Por favor, no se retrasen para comenzar con puntualidad y que ninguno nos retrasemos en los viajes. Muchísimas gracias.